Si alguna vez has viajado de noche por carretera en México, sabes que hay tramos donde la señal desaparece, donde los kilómetros parecen no avanzar y donde el silencio pesa más que el motor del coche. Lugares donde uno preferiría no detenerse. Pero a veces no hay opción. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Me ocurrió a mí. Y aunque han pasado años, todavía hay noches en las que no puedo dormir sin recordar ese lugar. Esa tienda. Y a la mujer que nunca debí mirar a los ojos. Si te gusta manejar de madrugada, si alguna vez te has detenido en una tienda solitaria al borde de la carretera, te recomiendo escuchar esto hasta el final. Porque después de esta historia, tal vez pienses dos veces antes de volver a hacerlo. Todo comenzó en un viaje que hice hace unos años, saliendo de la Ciudad de México rumbo al norte. Era un trayecto largo, de esos que parecen no terminar nunca. Decidí salir de noche para evitar tráfico, pensando que sería más rápido. Más tranquilo. Al principio todo iba bien. La carretera estaba casi vacía, el cielo completamente oscuro y solo iluminado por la luna. La radio iba y venía entre estaciones, y el cansancio comenzaba a sentirse, pero nada fuera de lo normal. Fue después de varias horas cuando empecé a notar algo raro. No sé si fue el sueño, el silencio, o esa sensación incómoda de estar completamente solo, pero de pronto me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin ver ningún otro coche. Ni uno solo. Ni en sentido contrario. Miré el reloj. Casi las 3 de la mañana. Fue entonces cuando vi la aguja de la gasolina. Estaba bajando más rápido de lo que esperaba. Maldije en voz baja. Juraba haber llenado el tanque antes de salir, pero algo no cuadraba. Empecé a poner más atención en la carretera, buscando algún letrero, alguna desviación, algo que indicara una gasolinera o una tienda. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Y justo cuando empezaba a preocuparme de verdad, la vi. Una luz tenue a lo lejos, del lado derecho de la carretera. Al acercarme, distinguí lo que parecía ser una pequeña tienda. De esas improvisadas, con láminas, un letrero viejo y una sola luz amarillenta parpadeando. No había más nada alrededor. Ni casas. Ni coches. Ni movimiento. Solo esa tienda. En medio de la nada. Dudé. Algo en ese lugar no me dio buena espina desde el principio. No sabría explicarlo. Era como si el ambiente mismo me estuviera diciendo que siguiera de largo. Pero la gasolina ya estaba demasiado baja. No tenía opción. Orillé el coche lentamente, apagué el motor y me quedé unos segundos dentro, mirando el lugar. El silencio era absoluto. Ni grillos. Ni viento. Nada. Tomé aire, bajé del coche y caminé hacia la tienda. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Y entonces lo noté. La puerta ya estaba abierta. Como si me estuvieran esperando. Me detuve justo antes de cruzar. Y fue ahí. En ese momento exacto. Cuando escuché una voz desde adentro, pásele. Joven. Ya lo estaba esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué yo? No había visto a nadie entrar antes. Y sin embargo, alguien sabía que estaba ahí. Y lo peor es que esa voz no sonaba como una invitación. Sonaba como una advertencia. No sé por qué, pero en ese momento lo primero que pensé fue en regresarme al coche. Dar media vuelta, encender el motor y largarme de ahí sin mirar atrás. Esa sensación en el pecho. Esa incomodidad. No era normal. Pero la aguja de la gasolina volvió a cruzarse por mi mente. Y la voz. Esa maldita voz. No era agresiva, no gritaba, no sonaba amenazante de forma directa. Pero tenía algo. Algo que no se siente con los oídos, sino con el cuerpo.
Como cuando sabes que alguien te está viendo, aunque no lo veas. Tragué saliva y avancé. El interior de la tienda estaba peor de lo que imaginaba. La luz amarilla venía de un foco viejo que colgaba del techo, balanceándose ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado hace apenas unos segundos. Las sombras se movían en las paredes, deformando todo. Olía a humedad. Y a algo más. Algo rancio. Como comida echada a perder. O peor, buenas noches, dije, intentando que mi voz no temblara. Nadie respondió de inmediato. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad, recorriendo los estantes. Había productos, sí. Pero estaban cubiertos de polvo. Algunos empaques se veían viejos, descoloridos, como si llevaran años ahí sin que nadie los tocara. Entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Desde el fondo de la tienda. Y apareció. Era una mujer. Delgada, demasiado delgada. Con un vestido largo que alguna vez fue blanco, pero ahora estaba manchado, opaco. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, cubriéndole parcialmente la cara. Pero lo suficiente no. Porque cuando levantó la mirada, supe que algo estaba mal. Sus ojos no tenían brillo. No reflejaban la luz. Era como si estuviera viendo a través de mí. O peor. Dentro de mí, qué bueno que se detuvo, dijo con una sonrisa leve. Pocos lo hacen. Sentí la necesidad de responder, de comportarme normal, como si todo estuviera bien. Sí. Es que me estoy quedando sin gasolina. Vende. Ni siquiera terminé la frase. Ella asintió lentamente, sin dejar de mirarme, claro. Todos los que llegan aquí necesitan algo. La forma en que dijo todos. Me incomodó más de lo que debería. ¿Cuánto necesita?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Por un segundo dudé en responder. No sabía por qué. Pero algo dentro de mí me decía que contestar esa pregunta. No era tan simple, solo. Lo suficiente para llegar a la siguiente gasolinera, dije finalmente. La mujer sonrió más. Pero no fue una sonrisa normal. Fue demasiado amplia, no se preocupe, susurró. Aquí siempre alcanzan a llegar. ¿A dónde deben? Un escalofrío me recorrió los brazos. ¿Cuánto es?, pregunté, queriendo terminar con eso lo antes posible. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Hacia la carretera. Como si hubiera escuchado algo. Yo también miré. Nada. Oscuridad total. Y entonces lo noté. Mi coche. Las luces estaban apagadas. Pero yo recordaba claramente haberlas dejado encendidas. ¿Viene solo?, preguntó de pronto. Su voz sonó distinta. Más baja. Más cercana. Volteé hacia ella. Y estaba más cerca de mí. Mucho más de lo que debería. No la había escuchado moverse. No había escuchado pasos. Nada. Solo. Estaba ahí. Frente a mí. Observándome fijamente. Sí, respondí, aunque en ese momento ya no estaba tan seguro. La mujer inclinó la cabeza, como si analizara mi respuesta. Y luego dijo algo que hizo que todo dentro de mí se congelara. Qué raro. Hizo una pausa. Sonrió. Y añadió en un susurro, porque yo no veo que haya llegado solo. Sentí que el corazón se me detenía. Porque en ese instante, juraría, que algo detrás de mí respiró. No me atreví a voltear de inmediato. Fue un reflejo instintivo. Como si mi cuerpo supiera que hacerlo iba a empeorar todo. Sentí ese aire helado en la nuca, esa sensación de que alguien estaba demasiado cerca, invadiendo mi espacio sin tocarme.
Pero la respiración era clara, lenta, y no era la mía. Tragué saliva, intentando mantener la calma. La mujer seguía frente a mí, observándome con esa sonrisa que ya no parecía humana. Sus ojos no se movían, no parpadeaban. Estaban fijos en mi cara, como esperando algo. ¿Escuchó eso?, preguntó en voz baja. No respondí. Porque sabía que sí. Y no quería confirmarlo. A veces se suben sin que uno se dé cuenta, continuó. Sobre todo en la noche. En la carretera. Sentí como el estómago se me hacía nudo. No. No hay nadie, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. La mujer soltó una pequeña risa. Seca. Sin emoción, eso dicen todos. El foco sobre nosotros parpadeó de nuevo, y por un segundo. Todo quedó en oscuridad total. Un segundo. Tal vez menos. Pero fue suficiente. Porque en ese instante sentí claramente algo rozar mi hombro. No un golpe. No un empujón. Un roce. Suave. Lento. Como si unos dedos me estuvieran reconociendo. Di un paso al frente de golpe, alejándome. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. ¿Qué está pasando aquí?, dije, ahora sí sin poder ocultar el miedo. La luz volvió. Y la mujer ya no estaba justo frente a mí. Estaba detrás del mostrador. Como si nunca se hubiera movido. Como si todo hubiera sido mi imaginación. Pero no lo fue. Lo sabía. Lo sentía. Nada que no deba pasar, respondió con tranquilidad. Usted llegó. Y ellos también, ellos, repetí. Ella no contestó. Solo señaló con la cabeza hacia la puerta, debería irse ya. Esa frase me desconcertó, y la gasolina, ya no la necesita. Eso no tenía sentido. Nada lo tenía. Pero algo en su tono cambió. Ya no sonaba como antes. Ya no parecía que quisiera que me quedara. Al contrario. Era como si algo más lo quisiera. Y ella no, váyase, insistió, ahora más seria. Antes de que se den cuenta, ¿quién es?, pregunté, casi sin voz. La mujer bajó la mirada. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Los que vienen con usted. Sentí un frío recorrerme completo. Yo vine solo, murmuré. Ella levantó lentamente la vista. Y esta vez, sus ojos sí reflejaron algo. Miedo. Un miedo real. Entonces no voltee, dijo. No haga ruido. No corra. Solo suba a su coche. Y váyase. El silencio volvió a llenar la tienda. Pero ya no era el mismo. Ahora se sentía lleno. Pesado. Como si hubiera más presencia en el aire. Como si ya no estuviéramos solos. Mis manos comenzaron a temblar. Di un paso hacia la salida. Luego otro. Cada movimiento era lento, torpe, como si el cuerpo me pesara más de lo normal. Y entonces escuché algo detrás de mí. Un susurro. Muy cerca. Demasiado, no te vayas. Cerré los ojos con fuerza. Y seguí caminando. Pero antes de cruzar la puerta, no pude evitarlo. Fue un error. El peor error. Porque giré la cabeza. Apenas un poco. Lo suficiente para ver el reflejo en el vidrio sucio de la tienda. Y lo que vi no era una sola figura detrás de mí. Eran varias. Demasiadas. Amontonadas. Deformes. Observándome. Y una de ellas estaba inclinándose hacia mi oído. Sonriendo. No grité. No corrí. No hice nada de lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Porque en ese momento entendí algo.
Si reaccionaba, si demostraba que los había visto, todo iba a empeorar. Así que hice lo único que pude. Seguí caminando. Lento. Torpe. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera visto esas cosas reflejadas detrás de mí. Sentía sus presencias pegadas a mi espalda. No era imaginación. Era ese tipo de certeza que te atraviesa el cuerpo. Como cuando sabes que alguien está justo detrás de ti en la oscuridad. Esperando. Cada paso hacia la puerta se volvió eterno. El aire se sentía más frío. Más denso. Y los susurros empezaron a multiplicarse. Primero uno. Luego dos. Luego muchos. Voces distintas, superpuestas, hablando al mismo tiempo, pero en un tono tan bajo que no alcanzaba a entender lo que decían. Excepto una. Siempre la misma. Siempre cerca de mi oído, no te vayas, quédate, ya llegaste. Mi mano temblorosa alcanzó el marco de la puerta. Un paso más. Y estaría afuera. Un paso más. Pero justo antes de cruzar, algo sujetó mi chamarra. No fue fuerte. No me jaló. Solo la sostuvo. Como si quisiera detenerme sin hacer ruido. Me congelé. El corazón me retumbaba en el pecho. Podía sentir ese algo justo detrás de mí. Tan cerca que casi podía distinguir su forma sin verla. Y entonces, la voz de la mujer, desde dentro de la tienda, rompió el silencio. Suéltalo. Fue un grito seco. Autoritario. Desesperado. Y al instante, la presión en mi chamarra desapareció. No lo dudé. Di el paso. Salí. El aire de afuera golpeó mi cara como si despertara de un sueño. Pero no me detuve. Caminé directo hacia el coche, sintiendo que en cualquier momento algo iba a volver a tocarme. Abrí la puerta, me subí y cerré de golpe. Y fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor. No había nada detrás del coche. Nada. La carretera estaba igual de vacía que antes. Pero la tienda no se veía igual. La luz ya no era amarilla. Ahora era más tenue. Casi inexistente. Como si se estuviera apagando. Metí la llave con manos temblorosas. El motor tardó en encender. 1 segundo. 2. 3. No. No, murmuré. Y en ese momento, los susurros volvieron. Pero ahora, venían de adentro del coche. Desde el asiento trasero. No te fuiste, sigues aquí, ya es tarde. Sentí el aire frío justo detrás de mi cuello otra vez. Lentamente. Muy lentamente. Mis ojos se movieron hacia el retrovisor. Y entonces lo entendí todo. Porque ahora sí. Ya no era un reflejo. Había algo sentado atrás. Algo que no estaba cuando llegué. Algo que sonreía. Y me miraba fijamente. El motor finalmente encendió. Y sin pensarlo, aceleré. No miré atrás. No volví a la tienda. Pero eso no significó que me hubiera ido solo. Porque mientras manejaba, esa cosa seguía ahí, observándome, esperando. No sé cuánto tiempo manejé. Perdí completamente la noción de los kilómetros, de la carretera, incluso del tiempo. Lo único que tenía claro era que no podía detenerme. No debía detenerme. Mis manos estaban aferradas al volante, tensas, sudorosas. Mis ojos fijos al frente, evitando a toda costa el retrovisor. Porque cada vez que lo hacía, ahí seguía, sentado en el asiento trasero, sin moverse, sin parpadear, observándome. No importaba si aceleraba más,
si cambiaba de carril, si encendía la radio para distraerme. Nada lo afectaba. Seguía ahí, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Como si ahora también me perteneciera a mí. En algún punto, la señal regresó. Empezaron a aparecer otros coches a lo lejos. Luces. Movimiento. Vida. Y con eso, algo cambió. No sabría explicarlo bien, pero el ambiente dentro del coche se volvió menos pesado. El frío disminuyó. Los susurros desaparecieron. Y cuando finalmente reuní el valor para mirar el retrovisor otra vez, ya no había nada. El asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. No me detuve esa noche. Seguí manejando hasta llegar a mi destino, con el cuerpo tenso y la mente tratando de convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pero no lo fue. Porque a la mañana siguiente, lo confirmé. Mi chamarra. La misma que algo había sujetado antes de salir de la tienda. Tenía marcas. No eran rasgaduras normales. Eran como huellas. Alargadas. Oscuras. Como si varias manos hubieran intentado detenerme al mismo tiempo. Nunca volví a pasar por esa carretera de noche. Ni por ese tramo. Ni por ningún lugar donde la oscuridad sea tan profunda que parezca que algo más la habita. Y hay algo más. Algo que no le he contado a casi nadie. Desde ese día. A veces, cuando manejo solo por la noche, y por alguna razón miro el retrovisor más de la cuenta. Por un segundo. Apenas un segundo. Puedo verlo. Sentado atrás. Sonriendo. Esperando a que me detenga otra vez. Así que si algún día vas por carretera y ves una tienda solitaria, iluminada apenas por una luz vieja, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Porque puede que no seas el único que llegue. Y puede que no todos se bajen del coche. Si esta historia te mantuvo con la piel de gallina hasta el final, apóyame para que sigamos trayendo relatos como este. Suscríbete, porque cada historia que escuchas aquí podría ser más real de lo que imaginas. Déjame en los comentarios, ¿te ha pasado algo extraño en carretera? ¿Te detendrías en un lugar así después de escuchar esto? Y comparte este video con alguien que ame el terror tanto como tú. O con alguien que suela viajar de noche. Nos escuchamos en la próxima historia. Si es que te atreves.